Anunciemos la buena nueva, al poner en marcha la misión querigmática. Objetivo: que todos, después de recibir el primer anuncio, el querigma, aceptemos la misión de proclamar la salvación que nos viene de Cristo Jesús, predicando su evangelio, ya que el centro del querigma es la persona y la obra salvadora de Jesús como Señor. Nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida, de la que Él es maestro y modelo, y todos y a cada uno de sus discípulos de cualquier condición que fuese. Recuerden que los desafíos y retos de la misión querigmática establecen que para lograr el encuentro con Jesucristo vivo mediante una evangelización en orden a la conversión, se siguen estos pasos. Primer momento: dar el primer anuncio para ofrecer la experiencia de un encuentro personal con Jesucristo vivo. Segundo momento: este encuentro con Jesucristo se logra cuando la persona desea adherirse a Él. Tercer momento: aceptar la catequesis querigmática como una opción sólida de nuestra fe en Jesucristo. El siguiente momento es anunciar. La evangelización comprende una decisión física, la compasión por las necesidades materiales, las enfermedades y los sufrimientos. Una dimensión espiritual, el rechazo y la liberación del pecado como requisitos para la conversión. Evangelizar será, por tanto, llevar a nuestros hermanos el mensaje de una vida plena, tanto en la dimensión física como espiritual. La evangelización no es un acto aislado, sino que es un proceso que una comunidad de fe lleva adelante, un proceso que supone múltiples actividades. La acción de evangelizar. Puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes, deben colaborar en el Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio. Todos, por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que riegan, es necesario que sean una sola cosa, a fin de que dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia. Adyentes, numeral 28. Que la predicación sea siempre respetuosa y amable. El primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón, dando un testimonio personal. Evangelii Gaudium, numeral 128. La pedagogía de Dios. Jesús anuncia el reino de Dios y nos dice: ya está aquí. La persona y la vida de Jesús forman la pedagogía de la comunión plena de Dios con el hombre. Jesús es el gran comunicador de Dios. Jesús acompañaba sus palabras con numerosos milagros, signos y prodigios. Cuando les dirigió la instrucción, quedaron asombrados de la manera que tenía de enseñar, porque sus palabras salían revertidas de poder y autoridad. Lucas capítulo 4, versículo 32. La doctrina que enseñaba. Había en él una coherencia de vida. El poder es pobre y exige la pobreza como desprendimiento total. Muestra las actitudes fundamentales del amor, del perdón. Habla con la verdad, con caridad. Lo mismo, él pide a quien quiere aceptarlo y seguirlo, siempre cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial. Jesús les decía: la doctrina que yo enseño no es mía,
sino de aquel que me ha enviado. Todo el que quiera cumplir la voluntad de aquel, sabrá si mi doctrina es de Dios o si la enseño yo, sin contar con él. El que enseña doctrina propia busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo ha enviado es digno de fe. Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús no excluye a nadie, pero prefiere a los pobres, a los enfermos, a los marginados de su tiempo y se coloca en medio de ellos. Inaugura el reino de Dios, lo va dando a conocer a través de las parábolas, cuyos ejemplos son vivos y cálidos, que hacen revivir la vida de los labradores, pastores, pescadores y viñadores de su tiempo, con tanto amor que llegaba al corazón de todos cuanto lo escuchaban. ¿Y nosotros, comunidad de fe, de qué vamos a dialogar con nuestros hermanos? Vamos a darles el mismo mensaje de Jesús, contenido en los Evangelios. ¿Cómo hablar de Jesús? Hablar de Jesús con los que están a tu alrededor es de las mejores cosas que puedes hacer, y a veces es también una de las cosas más difíciles de hacer. Pasamos por burlas, vergüenzas, dificultad para explicar con claridad, en fin, tantas cosas que tú ya conoces. Es una misión, concierne a toda la iglesia y a cada uno de sus miembros. El Evangelio es un conjunto de 4 libros contenidos en el Nuevo Testamento, en donde se narra la vida, enseñanza y milagros de Jesucristo. La palabra Evangelio significa buena noticia. Los Evangelios. Si son testimonios de fe que pretenden invitar a creer en Él, proclamar su salvación, anunciar a Jesucristo. No son escritos meramente biográficos. Composición de los Evangelios. La predicación oral. Los apóstoles fueron testigos oculares de la vida y de las obras de Jesús, también de lo que enseñaba a la gente. Jesús hablaba en parábolas para que fuese más fácil recordar sus enseñanzas. Estas enseñanzas eran memorizadas y se pasaban de unos a otros en forma oral. Los escritos. Los primeros escritos se basan en sus memorias y se escribían en forma desordenada, como una colección de dichos. Muchas veces se trataba de un solo evento con diferentes estilos narrativos. Se les llama evangelios sinópticos. Los primeros escritos se referían a la pasión y muerte de Jesús, ya que fue lo que más les impactó. Su ordenación. Se escriben las tradiciones orales como una recopilación de los dichos de Jesús y de todo lo que se acordaba a la gente. Luego viene la ordenación de esos dichos de manera cronológica y lógica. Se mencionan referencias de carácter teológico, como decir que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Señor, y luego se adentra en su mensaje de manera más profunda. Al fin, se completa la redacción de los documentos, que muchos de los originales se han perdido. Existen los más antiguos, que son traducciones al griego y al latín. Para referirse a cada evangelio se usa la preposición según. Los evangelistas. Los 4 evangelistas son los autores respectivos de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Cada uno de ellos vivió tiempos distintos y dirigió sus escritos a distintas comunidades. Pueden encontrarse ciertas coincidencias en los escritos de Marcos, Mateo y Lucas. Son los evangelios sinópticos. Sin embargo, lo más importante siempre es el mensaje de Jesús, que es palabra de Dios, pues fue el Espíritu Santo quien los inspiró a escribir. Cada evangelista expresa de manera diferente la vida de Jesús y su contenido tiene diferente enfoque. El Evangelio de Mateo propone demostrar que Jesús es el Mesías prometido, el Rey de los judíos. El Evangelio de Marcos menciona que Jesucristo es el Hijo de Dios y da a conocer la experiencia del resucitado. En el Evangelio de Lucas quiere mostrarles el cumplimiento de las profecías realizadas sobre Cristo. El Evangelio de Juan recoge las enseñanzas, acciones, los signos de Jesús, así como su muerte y su resurrección. Es más bien un escrito teológico, con la intención de enseñar, no de narrar. San Mateo. Origen. Era publicano y recaudador de los impuestos que los romanos cobraban. Un día Jesús lo llamó y le dijo: «Sígueme». Fue apóstol. Su vida apostólica. Vivió en Palestina al lado de los otros apóstoles. Más tarde, predicó en Etiopía, donde murió padeciendo el martirio. Época. Escribió su evangelio entre los años 70 y 75 después de Cristo, en Jerusalén, después de la caída del templo. Evangelio dirigido a... Se dirige a los judíos de Palestina, que se estaban bautizando. Fue escrito en lengua aramea, la lengua de Jesús. San Marcos. Origen. Marcos Juan fue hijo de aquella mujer llamada María, en cuya casa se solían reunir los discípulos del Señor, donde fue la última cena. Su vida apostólica. No fue apóstol de Jesús, sino más tarde fue discípulo de Pedro, cuando éste estaba preso. Acompañó a Pablo y a su primo Bernabé. Época. Escribió en Roma lo que Pedro le enseñaba entre los años 66 y 70 después de Cristo. Evangelio dirigido a los cristianos, romanos de origen no judío. Lo escribió en griego. Su evangelio es el más breve. San Lucas. Origen. Era médico nacido en Antioquía, de familia pagana. Se convirtió a la fe de Cristo al encontrarse con Pablo, de quien fue discípulo. Su vida apostólica. No fue apóstol de Jesús, se informó de toda la tradición oral, exactamente para luego dejarlo por escrito. Época. Su evangelio fue escrito en Roma, cuando estaba Pablo prisionero. Lo terminó entre los años 70 y 90 después de Cristo. Evangelio dirigido a los cristianos de las iglesias fundadas en Asia Menor por Pablo. Fue escrito en griego. San Juan. Origen. El más joven de los discípulos de Jesús y el más cercano a él, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor. Su vida apostólica. Fue discípulo de Juan el Bautista. Luego siguió a Jesús. Fundó iglesias en Asia Menor y también una comunidad. Época. Escribe su evangelio entre los años 81 y 96 después de Cristo, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Evangelio dirigido a la comunidad bautizada después de la diáspora, es decir, la huida y persecución de los judíos. Para nosotros los católicos, Evangelio no solo significa los 4 libros que relatan la vida, enseñanzas y el sacrificio de Jesús para ofrecer a la humanidad la salvación. Es también la buena noticia de transformar la vida del individuo que escucha la palabra de Dios.
La propuesta del Papa Francisco para la renovación de la Iglesia es la misión evangelizadora. La invitación del Papa Francisco es salir al encuentro con el otro y llevar el mensaje de Cristo a aquellos grupos que no han recibido la fe cristiana y también a las personas que aún recibiéndola se rehúsan ir al encuentro de Jesucristo y a la aceptación del reino de Dios. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos así. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de salvación ofrecida por Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina. La misión del pueblo de Dios es anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. Evangelii Gaudium, numeral 112 y 114. Oremos a María, Madre de la Evangelización. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Francisco en Roma, noviembre del 2013.